Bueno, muchas gracias, Ivonne. Obviamente agradezco la invitación, los expositores que me han precedido en uso de la palabra, público en general. Vamos a empezar rompiendo el hielo. Una pequeña crítica al título, propuestas desde el nacionalismo. Yo creo que no hay un solo nacionalismo. Wilmer algo dijo, yo voy a ser un poco más específico, hay varios nacionalismos. De hecho, la palabra ismo tiene una connotación negativa porque hace alusión a una ideología. En ese sentido, yo no me considero nacionalista. Yo voy a explicar qué me considero. Pero vamos a hacer un breve repaso histórico de los nacionalismos, por lo menos los que han tenido influencia en nuestro país, la República Argentina. Obviamente, el nacionalismo español, José Antonio Primo de Rivera, Falange Española, lo hemos leído todos. Es un nacionalismo. También los italianos, los fascismos, Hitler, que vienen del socialismo, pero se llaman nacionalismo. La propia Francia, con el gran autor agnóstico Charles Maurras, y no puedo dejar, porque tengo la tentación de hacerlo, de mencionar el nacionalismo católico, que para mí no es nacionalista ni católico, no tengo que leer ningún libro, basta ver el tremendo bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955 con 300 muertos bajo la blasfemia de Cristo vence. Pero bueno, dejando de lado lo que yo no soy, no me considero nacionalista, me considero nacional, de una persona de pensamiento nacional. ¿Cuál es mi pensamiento? Bueno, para los que no conocen mi historia, no siguen el escritorio del coronel, yo soy un soldado profesional, 40 años de milicia, estudiado en una gran escuela de liderazgo que es el Colegio Militar de la Nación, el mismo lugar que estudió el cadete Juan Domingo Perón, y que justamente es una escuela no de management, no de política, de liderazgo, que enseña a manejar hombres en situaciones límite del comportamiento humano. Esto lo veo comparando la educación de mi hijo, que es capitán del ejército, con mis hijas, que son intelectualmente brillantes, pero le falta justamente ese manejo de la cosa práctica, concreta, que son los seres humanos en situaciones difíciles. Por otro lado, siguiendo con estas distinciones, yo me llamo popular, no populista. Populista es un insulto. Sea uno de derecha, sea de izquierda, muy bien lo explicó Juan Gabriel, no podemos hablar de derecha e izquierda, es un término superado, y lo mismo de popular o populista. Somos popular. ¿Por qué me considero popular? Porque no me siento ajeno a ninguna manifestación popular, ni musical, ni artística, ni de, mucho menos deportiva del pueblo argentino. Prefiero lo mío, prefiero, sin despreciar lo de nadie, prefiero bien lo argentino. Tampoco soy partidista, no estoy afiliado a ningún partido político, más allá que simpatizo y hago mías las doctrinas del nacionaljusticialismo, la cual he estudiado, lo he traducido a varios idiomas, pero realmente la situación actual del Partido Justicialista me produce revolución. Creo que a muchos, incluso los que se designan con estas mismas palabras, pero sí soy partidario de una Argentina grande, libre y soberana. Ya veremos cómo, sin tener un partido político, que es una dificultad, y con un movimiento resquebrajado y quebrado, este se puede lograr. Bueno, de eso vamos a hablar algo al final. También me considero federal. Lamentablemente, si bien nací en Mendoza, como lo dije al principio de mi exposición, he vivido en 4 países, en 8 provincias, y en 40 años de servicio no estuve más que 2 años en cada lugar. No tengo raíces geográficas, pero sí tengo raíces culturales profundas. Me referencio en el bien, en la verdad y en la belleza. Por supuesto, ¿qué pilares sostienen lo que digo? La filosofía clásica, expresada desde la antigüedad griega, Sócrates, Aristóteles, Platón, retomada por la escolástica, Santo Domingo Guzmán, Santo Tomás de Aquino, y posteriormente en el siglo de oro español, somos hijos de España, en la Escuela de Salamanca. Y obviamente, como segundo pilar, el derecho romano. Roma, madre de civilizaciones, madre de imperios, madre de ciudades, está en nuestros genes. Somos romanos en gran medida, porque hasta la propia España hispánica fue conquistada, fue civilizada por Roma. Esa Roma que va a caer en el siglo IV, pero que nos va a legar las leyes. El romano era un hombre legal, era un hombre práctico, y nosotros, a través del Código Napoleónico, que lo va a copiar Vélez Sarsfield, va a llegar a nuestros códigos. Lamentablemente hoy un poco desdibujado con estas modificaciones progresistas que se le han hecho al Código Civil y se le han hecho al Código Penal.
pero la esencia está. Y por supuesto, y como más importante, adhiero a la cosmovisión cristiana. Soy creyente, pecador, mal practicante, pero reconozco un orden superior. Un orden superior que tiene dos principios básicos, dos mandamientos básicos: amar a Dios por sobre todas las cosas y reconocer que hay una providencia superior, divina, por sobre nosotros, y amar al prójimo. Y es muy importante esto segundo que nombro, porque justamente el amor al prójimo es la base, digamos, de un sano nacionalismo o de un pensamiento nacional. Es decir, ya el propio Cristo, cuando estaba siendo llevado al ingreso triunfante sobre un asno de la ciudad de Jerusalén, cuando se le acerca una mujer y llora, porque, conociendo que él va a pasar una pasión, un calvario, dice: no llores por mí, llora por tu ciudad. Es una anticipación profética que hace Cristo, porque a los pocos años sabemos que la ciudad de Jerusalén va a ser arrasada. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que hasta el propio Cristo, Hijo de Dios, vio una cosa sana, una cosa buena en el patriotismo. Si el patriotismo es algo bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Wilmer, de lo cultural, la herencia, las raíces, nuestros recursos naturales, todo eso constituye lo que es nuestro. Ahora, ¿cómo manejo todo esto? Y acá empieza lo difícil, acá empieza lo complicado. Acá entra el arte de la política, en la cual el coronel Perón fue un gran maestro y nos legó grandes ejemplos, grandes obras que hemos leído, que es la prudencia política. Tenemos 4 virtudes cardinales. La fortaleza, que hace a la valentía, es la más humilde de las virtudes, pero un cobarde no puede tener ninguna virtud. La justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. La templanza, muy importante ante un ámbito corrupto, saber resistir las tentaciones, pero por sobre eso y en forma arquitectónica está la prudencia política, que es lo que un político debe poseer y debe cultivar. ¿Qué es la prudencia política? Bueno, te lo explico sencillamente, es algo complejo, pero es más o menos así. Yo tengo una doctrina. Las doctrinas son principios inmutables. Tengo la comunidad organizada, la obra magna del coronel Perón en su exposición, Universidad Nacional de Cuyo, en 1949, acá en Mendoza, en un congreso de filosofía internacional. Son los principios. Y tengo realidades concretas, porque tengo un problema, como lo explicó muy bien Martín, tengo la flota mercante, tengo la Fuerza Armada, tengo la ley de puertos, tengo una complejidad. ¿Cómo resuelvo yo el tema de lo universal en lo contingente? Bueno, con la prudencia. La prudencia es lo que me va a decir, con la luz de los principios, qué es lo que yo concretamente debo hacer, tomar la decisión. Porque la política es un arte. Y como todo arte, exige a un artista. Es decir, yo no puedo pintar una obra maestra, como hay tantas en los museos que hay por el mundo, si no hay un artista. Entonces la política, que también es un arte, exige este artista. Este artista tiene que tener dos grandes fundamentos. Uno, que es el teórico, tiene que conocer, tiene que saber, tiene que haber estudiado, como estudió Perón. Perón es una persona que va a llegar a la presidencia con 15, 20 libros escritos, obras de teatro, novelas, diccionarios de términos indígenas, libros de filosofía. Es decir, una persona que pasó mucho tiempo en su vida estudiando. Y lo segundo, que es lo que yo le mencionaba al principio, que me enseñaron en el Colegio Militar de la Nación, es el manejar personas, el manejar en el buen sentido, liderar, conducir seres humanos, como decía el general o el coronel. Después en otras clases les explicaré por qué yo le digo coronel y no general. Está obvio que de coronel uno tiene una vitalidad, tiene unos deseos que después de general no siempre evolucionan correctamente. En el caso de Perón sí. Él que decía, justamente, la teoría y la práctica. La política, él haciendo un ejemplo campero, porque era un hombre de campo, decía que era como hacer un adobe. Y en el adobe se usa barro y lleva un poco de mierda. Un poco. Y ahí está el secreto, ahí está la proporción en la cual los que están del otro lado, de una supuesta superioridad moral, que nunca han hecho nada, se asustan. ¿Y cómo? Perón, sí, Perón era un hombre pragmático, flexible, que como buen prudente político admitía determinados niveles de error, porque no existe la perfección.
y como sostiene la doctrina eterna católica, el que quiera ser el ángel termina siendo la bestia. Somos humanos y él era bien humano. Para terminar, un concepto básico que hace a lo que hemos venido hablando. Nadie puede obrar bien, es decir, tomar decisiones, si antes no ha conocido bien. Eso hace una exesis del conocer, hace una disciplina del conocer. ¿Cómo se conoce bien? Dejándose imprimir por la realidad. Tal cual hemos escuchado en las exposiciones anteriores, ellos, los que han expuesto a estos expositores, han llegado a esas conclusiones porque han observado, se han dejado influir, no le han impuesto una idea a la realidad. Al contrario, se han sentado tranquilos y esa idea los han penetrado y después han estado en condiciones de ponerla en práctica. Entonces, para terminar, Ivonne, y creo que antes del tiempo concedido, espero que me lo agradezcan, hay que obrar bien, pero previamente hay que conocer bien. Bueno, muchas gracias, no tengo nada más para ustedes.